Buenas tardes, profesor. Buenas, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Bueno, ayer con el taller cerramos el tema como específico de los áridos, pero ahora cuando empezamos a ver el hormigón, hay muchas propiedades del hormigón que van a estar relacionadas con la presencia del árido. ¿Ya? Entonces, mientras vaya mostrando las diapositivas, ahí voy a ir recordando lo que vimos para áridos, ¿ya? La importancia de la forma, la importancia de la composición química que pueda tener este árido, la resistencia mecánica, la granulometría, la dispersión de esa granulometría, porque está estrechamente ligada a las propiedades que va a tener este cemento, perdón, este hormigón, ¿ya? Esta pasta de cemento, como vamos a ver hoy día, el cual es un material, voy a compartir, es un material clave en su especialidad, el hormigón, que no, ahí sí, ahí sube. Junto con la madera, el acero, son materiales clásicos y va a pasar mucho tiempo que se va a seguir usando, ¿ya? Van a surgir alternativas en un par de años, muchos años más, pero esas alternativas quizás van a agarrar más presencia en el mercado ya cuando ustedes llevan varios años trabajando aquí en Chile. Que en Chile, por lo general, es siguiendo la tendencia. Entonces, si se empieza a aplicar un nuevo material en otros países, ahí empieza a repercutir de a poco, al pasar los años, en Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, por ahora van a seguir con los materiales clásicos de hormigón, madera, acero, aluminio. Ya en el futuro probablemente la industria del cemento va a empezar a ser cuestionada por sus emisiones de CO2. Veamos qué pasa a fin de año con el COP26, porque no es solo la emisión de CO2 por la combustión en el horno, la formación de clúster, sino que también por el CO2 que se emite por la descomposición de la materia prima para formar el clúster. Se emite CO2. Y para donde ustedes miren, en este mundo hay cemento, hay hormigón. Entonces, en la industria del cemento aporta bastante a la presencia de CO2. ¿Ya? No es la única industria culpable, pero sí es de las industrias que más emite CO2 al ambiente. ¿Ya? Porque quizás otras industrias emiten por la combustión, pero en este caso es combustión más por el proceso propiamente tal de la generación de clúster. Se libera CO2. Y también la forma de calefacción. No solo la empresa tiene la culpa, también nosotros como usuarios también emitimos harto CO2. Ya, pero ahora nos vamos a centrar en la pasta de cemento, que se llama pasta cementicia. Tiene pasta de cementicia, pasta de cemento, pasta Portland, tiene esa forma de mencionarse, la pasta cementicia. O poner como pasta de cemento, ¿ya? Sí, muy complejo, pasta cementicia. Y esa pasta cementicia, pasta de cemento, genera el hormigón. Y el hormigón es el cemento más áridos, agua, ¿ya? Y si es hormigón armado, sería esa mezcla que recién les mencioné, más la enfierradura, o el esqueleto de acero. Y en el caso de que se quiera mejorar alguna propiedad de este hormigón, se agregan los aditivos. Y ahí depende de la propiedad que uno quiera mejorar. Si uno quiere retardar el fraguado, o acelerarlo, o incluir aire en la pasta, o hacer una
un hormigón más resistente, etc. O color, también, incluso solo darle color al hormigón, poner un tono diferente, también se considera como aditivo, ¿ya? Pero lo esencial son los áridos, más cemento, más agua. Y dentro de los áridos está la arena y la grava, ¿ya? Entonces, esta primera clase, respecto al hormigón, es la introducción al material de hormigón. Ya de a poco vamos a ir profundizando en las reacciones químicas, físicas que van ocurriendo. Y hoy día es la clase de introducción a este tema. Ya en un marco general al hormigón. Ya, entonces, este hormigón... en paréntesis, recuerden que pueden interrumpir para hacer preguntas. Ya no, esa es la idea de la clase, que vayan haciendo preguntas, consultas. Este hormigón es un material compuesto, porque es una mezcla, ya que contiene lo que mencioné recién, áridos, cemento, agua. Ya es un material compuesto. No así la madera, que es un material puro. O sea, no es una mezcla de varios materiales, sino que es un material compuesto, que es una mezcla de varios distintos materiales. Entonces tiene un medio conglomerante, donde están insertas las partículas, fragmentos, y estas partículas se llaman agregados. Acuérdense lo que dije en la clase anterior, que el término agregados viene de una traducción literal del inglés, ¿ya? Pero son estas partículas o agregados, serían los áridos. En el hormigón de cemento hidráulico, en ese caso, es una mezcla de hormigón hidráulico y agua, que es un cemento que tiene propiedades particulares que lo hacen más fluido, más manipulable, más trabajable, ¿ya? Tiene esas cualidades, que era parte de lo de la imagen que está acá. Un cemento, un hormigón que es fluido, ¿ya? Que está fluidificado, ¿ya? O fluidizado, en realidad es el término. Un material fluidizado, que cuando está obviamente fresco tiene esta condición. Al pasar el tiempo esto se va produciendo la cementación, entonces hay un tiempo determinado donde uno podría manipular y moldear esta pasta cementicia, ¿ya? Ahí también se pueden agregar aditivos para prolongar esa etapa, para mantenerlo más tiempo fluidizado, que sería el caso cuando se va a transportar la mezcla que se compra. Cuando llega el camión con la mezcla hecha, que son bastantes kilómetros de traslado de esa mezcla desde la planta hasta la obra, ahí por general le agregan aditivos para mantenerlo fluidizado, ese cemento. Y no llegar con la mezcla ya endurecida cuando llega a la obra. Profe, ¿Sí, dígame? ¿el camión mixer se llama? Sí. Tiene que estar no tiene que estar en una distancia tan larga de donde se trabaja. Es que eso mencionaba, de que, bueno, la planta tú no la puedes mover ni la obra. Entonces, ellos calculan el tiempo que se va a demorar entre la planta y la obra, y de acuerdo, si ese tiempo permite mantener fluidizado el cemento, se envía así no, si no se le agregan aditivos para mantenerlo fluidizado, ya dependiendo de la distancia, los tiempos. Profe, creo, si no me equivoco, esos camiones, en el momento de ir transportando la carga, ahí mismo van haciendo la mezcla, po. Es como, Sí, ¿o no? Claro, que po. En el mismo transcurso van haciendo la mezcla el camión, po. es que lo va moviendo para mantenerlo fluidizado. Sí, pero es que a lo que oí de que si son distancias muy largas, como era la pregunta inicial, se puede dar el caso de que necesita agregarle ese aditivo, porque aparte no solo es la distancia de traslado, también hay el mandante, que compra la mezcla, tiene que programar todo para que el camión llegue y sea lo más expedita el vaciado. No que esté toda una mañana o todo un día
Ahí, y entonces también esa gestión de parte del ser ingeniero de planta, el jefe de obra, también es importante. No puede tener este camión esperando una mañana completa y con la mezcla ahí dando vueltas, ¿ya? Y a pesar de que esté dando vueltas y toda lo que vamos a ver después en las diapositivas que sigue, van ocurriendo reacciones de cementación. Y hay reacciones que van ocurriendo en un par de minutos, ya cuando apenas se logra la unión entre cemento, árido y agua, otras que van pasando en un par de horas, otras en los primeros días. Entonces, todas esas reacciones químicas y físicas que van ocurriendo las tiene que tener en cuenta el jefe de obra. ¿Ya? No porque esté ahí revolviéndose, eso no se está cementando, ¿ya? Incluso es al revés. El movimiento está facilitando y acelerando las reacciones químicas, ¿ya? Es como, ustedes están en tercer año. Es un movimiento, a ver, es que todas las reacciones químicas y físicas se aceleran al aumentar la convección o el movimiento de la mezcla, ¿ya? Por eso es que el trompo, que es donde se hace la mezcla, se coloca a cierta velocidad, es para darle un movimiento forzado, un movimiento convectivo. Porque si estuviera eso quieto, sería un movimiento difusivo natural, lo cual es muy lento. Entonces, ese movimiento convectivo permite que la difusión aumente. Si la difusión aumenta, las reacciones químicas van a ocurrir más rápido, ¿ya? Que ahí, eso es lo que les decía en la primera clase, la segunda, que aquí van a ocurrir reacciones complejas, donde son reacciones en que están involucradas reacción química, transferencia de materia y fenómeno de transporte. Están implicadas la ciencia de la ingeniería completa, como tal, ¿ya? Y es bastante complejo porque hay que meterse en el mundo de la cinética de las reacciones químicas y que son cinéticas heterogéneas, que son las más complejas dentro de la cinética de las reacciones químicas, ¿ya? Lo que obviamente se aleja de su formación profesional, pero lo que ocurre aquí, o el estudio, si uno quisiera hacer un estudio profundo, es cinética de reacciones químicas heterogéneas, ¿ya? ¿Por qué heterogénea? Porque hay dos fases presentes, una fase líquida y una fase sólida. E incluso me atrevería a decir que son tres fases, que es la líquida, el agua que está exudado, la pasta como tal, que incluso sería como una fase intermedia entre líquido y sólido, y el sólido como tal, que sería el árido. Entonces, bastante complejo. Y eso se acelera con el movimiento. Esas reacciones químicas se van a acelerar. Entonces, por eso es que yo les comentaba del agregar un aditivo para controlar eso, para que obviamente la empresa distribuidora ya tiene súper claro los tiempos de traslado, el tiempo que puede estar esperando, ya tiene todo eso estudiado. Entonces, si esos tiempos se alejan, es donde ellos aplican un aditivo para mantenerlo fluidizado y asegurarse de que no solidifique esta pasta, ¿ya? Y es cierto que lo que decía Sompero, que van armando ahí la mezcla al principio, ¿ya? Pero depende de la instancia, es si llega ya hecha la pasta, ¿ya? Depende del volumen, etc. Y el tipo de pasta, porque el mandante pide, bueno, ustedes como futuros mandantes van a decirle a la empresa cementera, o sea, que necesito una pasta de cemento que sea H20. Y hacen la mezcla para que tenga esa resistencia mecánica, ¿ya? Entonces la empresa arma o hace el diseño de la mezcla de acuerdo al requerimiento del mandante. Puede ser un H20, H25, H40,
dependiendo de la aplicación. Ya es ese detalle ya más fino de los diseños, lo van a ver con los profes Juan Vilch y Juan Figueroa. ¿Ya? El cemento como tal es un material finamente pulverizado. Bueno, todos conocemos el cemento, todos hemos visto alguna vez el cemento. Es algo finamente pulverizado, ya como el polvillo, polvo que se levanta en la casa cuando hay polvo en los muebles. Ese tipo de polvillo está finamente pulverizado, ¿ya? Y se conglomera, producto de la hidratación. Quizá alguno de ustedes ha comprado quizá un saco de cemento y al pasar el tiempo se endureció. Y ustedes pensaban, pero ¿cómo? Si estaba cerrado. Ya, pero es que ese cemento se hidrató. Ya en el tiempo el papel va absorbiendo la humedad y esa humedad traspasa al cemento. Y el cemento se hidrata y empiezan a ocurrir, se inician reacciones de cementación. Y ahí es cuando se endurece. Por eso es que tiene una cierta fecha de vencimiento, también hay unas recomendaciones de que tiene que estar a ciertas condiciones para que, ya porque ese saco de cemento se va a hidratar, si está expuesto al ambiente. Y se va a endurecer, producto de que las moléculas que están en el cemento reaccionan con el agua y se hidratan. Se forman moléculas de hidratación, cristales de cementación y se endurece. Entonces hay reacciones químicas entre los minerales del cemento y el agua, que son lo que se conoce como hidratación. ¿Ya? Otro concepto importante es el cemento hidráulico, que son productos de su hidratación, son estables en medio acuoso. El más común de los cementos hidráulicos es el cemento Portland, que es el más conocido, y la mezcla que se conoce como tal de cemento es el cemento Portland, ya la clásica. Eso no quita que existan otro tipo de cemento, y cuando en su momento fui con alumnos a la planta de Teno, la planta está abierta a recibir propuestas de mezclas que necesitan en la obra, ¿ya? Que son diferentes a la proporción de cemento Portland, que son para obras muy específicas, aplicaciones muy específicas, pero sí, obviamente, como es una mezcla diferente a lo clásico, obviamente es más caro, ¿ya? Porque tienen que ajustar todo el proceso clásico a algo bien específico, a un requerimiento muy específico. Y tienen que ser un gran volumen para que a la empresa le valga la pena hacer ese cambio. Este cemento Portland está compuesto por silicatos de calcio hidratados. Eso principalmente. Hay otros minerales, pero los principales son silicatos de calcio hidratados. ¿Ya? Es decir, silicatos, imagínense que tiene eso, silicio y oxígeno, de calcio, o sea, tiene átomos de calcio, y hidratado se refiere a que está interaccionando con el agua. ¿Ya? No forman enlaces covalentes como lo quieren en química, sino que forman enlace dativo, ¿ya? Que es simplemente interacción, ¿ya? Que está hidratado. Entonces esos silicatos de calcio hidratados que se forman gracias a la hidratación del cemento. Y esos silicatos de calcio hidratados son los que le dan la adherencia y son estables en un medio acuoso. ¿Ya? Son los responsables de esa adherencia que tiene la pasta. ¿Esa adherencia a qué? Se preguntará. La adherencia al árido. Se adhiere al árido y forman, después cuando ya está endurecido, forman el hormigón. ¿Ya? Y son estables en medio acuoso. Es decir, que no van a reaccionar que no va a reaccionar fácilmente con otros minerales que estén presentes en la pasta. ¿Ya? Eso se refiere a que son estables en un medio acuoso. Difícil que reaccionen nuevamente. Eso se refiere a la estabilidad química. El cemento como tal es el componente noble del hormigón. Ya puede ser el hormigón en la mezcla de cemento, áridos y agua.
Y el cemento es lo que ustedes siempre han visto, ese material gris, polvo, aunque también existe el color blanco, ¿ya? Que recuerden por lo que vieron en Ciencias de Materiales, en la coloración de ese cemento es de acuerdo a la materia prima que se utiliza para generar ese cemento, ¿ya? El tipo de caliza, tipo de materia prima, el tipo de caliza, el que da origen ya sea a un polvo gris o a un polvo blanco en el cemento. Ese polvo, bueno, se dispersa en el agua, o sea, es soluble, y reacciona químicamente con el agua. Y esa reacción química hace la formación de una pasta plástica moldeable. Eso es como lo general, lo macro, con respecto al cemento. Y que algo que realmente casi todos los que estamos aquí en esta clase lo han observado alguna vez. En su casa, que han hecho alguna mezcla de cemento con agua y arios, o hacer mortero, que sería solo cemento, agua y arena, ¿ya? No, sin grava. Se le hace mortero y hormigón, y el mortero se usa para las terminaciones, o pegado de ladrillo, ¿ya? Entonces este cemento se compone de un material pulverizado producto de la calcinación y clinkerización, como vieron ustedes en Ciencias de los Materiales, ya que la materia prima se inyecta al horno, donde se produce clinker, ¿ya? Y ese clinker se pulveriza, ¿ya? Y después pasa a otra etapa donde se mezcla con yeso para retardar un poco la cementación, ¿ya? Entonces, pero las materias primas son calizas, que el 80%, y arcillas. Entonces, lo que le mencioné al principio, como dentro de este 80% está la caliza clásica, que sería carbonato de calcio. Entonces, la descomposición del carbonato de calcio genera CO2 dentro del horno de clinkerización, ¿ya? Y eso se forma el clinker, que sería las partículas esferas, que son fundamentales. Estas después se pulverizan, se muelen y dan origen al cemento, ¿ya? Como dice acá, este material pulverizado, que es el clinker molido, bueno, salen las pelotitas del horno de clinkerización, salen las pelotitas de clinker, después se muelen finamente y se incorpora yeso, o sea, se mezclan con yeso. Que es lo que les mencionaba recién, actúa como un retardador y regularizador del fragor, ¿ya? Porque si no estuviera el yeso, la cementación sería muy rápida, ¿ya? O sea, un par de horas estaría ya endurecido, o un par de minutos. Entonces el yeso permite retardar y regularizar ese fragor. Entonces ese cemento clásico es el que se conoce como cemento Portland, ¿ya? Que es el clásico, el que se utiliza. Y ahí composición química de algunos cementos, ya dependiendo el tipo de cemento. Ya que encontré, esto está en el libro guía que le mencionó Juan Vilche, ya esta tabla de datos. API clase G, la clasificación y el tipo de cemento. Y hacia abajo están los porcentajes del contenido en ese tipo de cemento. Entonces, por ejemplo, el primero tiene un 60% de silicato tricálcico y es similar al segundo y al tercero, o sea, en el orden son similares. Acá hay diferencia en la presencia de silicato dicálcico, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ir comparando los distintos tipos de cemento, ¿ya? A ver qué puedo destacar de acá, no se me olvide. La nomenclatura que se ocupa en la industria del cemento. Se fijan aquí, la C está asociada al calcio, ¿ya? Aquí hay un error, sí, porque dice 3 y aquí es un 2. Debería ser un 2. ¿Ya? C tiene relación con la cantidad de calcio. Y la S a la presencia de óxido de silicio, ¿ya? O silicio. La C relaciona a la presencia de calcio y el S a la presencia de óxido de silicio.
Acá, bueno, la A tiene relación con la presencia de alúmina, o sea, óxido de aluminio. La F tiene relación con la presencia de óxido de hierro. ¿Ya? Acá la C, bueno, óxido de calcio. La M, la presencia de óxido de magnesio. S rayita, el trióxido de azufre. N, la presencia de óxido de sodio. Y K, la presencia de óxido de potasio. ¿Ya? Esta es la abreviación que se utiliza en la industria del cemento. ¿Ya? Solo de uso exclusivo para la industria del cemento. En la notación química, general, universal, esta columna, la segunda columna. ¿Ya? La nomenclatura clásica científica. Y la abreviación es una notación a nivel de industria. ¿Ya? En el lenguaje de la industria cementera usan esta abreviación para no anotar la molécula completa. ¿Ya? Entonces si anotan, no sé, C3S, da a entender que tiene Ca3 aquí. El error aquí es 3, porque es tricálcico. Ca3 y SiO5. ¿Cuáles son las características relevantes de este cemento? Sería que es fino, un material muy fino, que se llama su finura, un tamaño de partícula bastante bajo, ya a nivel de micras, menos que milímetros, la finura, ¿ya? La finura de la partícula del cemento. ¿Ya? Y eso hace que la reacción con el agua se facilite. Porque en fenómeno de transporte, cuando se habla de transferencia de materia o también reacción en química, las reacciones, tanto física o química, se favorecen cuando el área superficial es máxima. Y cuando el área superficial es máxima, o sea, el área de contacto, si son partículas, cuando son las partículas más pequeñas posibles. ¿Ya? El área de partículas grandes es menor que al área de partículas finas. ¿Ya? Porque imagínense el mismo cemento. ¿Ya? El polvillo tiene millones de granitos y con un área expuesta. Cada granito tiene un área expuesta. Si yo hiciera un balón de esas partículas, el área de ese balón de cemento es mucho menor que yo sumara las áreas de las partículas pequeñas. Ya porque si yo junto esas partículas, muchas partículas van a estar dentro de esa pelota, dentro de ese balón. No va a haber un área expuesta. Entonces, por regla o ley de la transferencia de masa, mientras más área expuesta haya, más se facilita la reacción química. ¿Ya? Entonces, mientras más fino sea este cemento, más fácil será que reaccione. ¿Ya? Lo mismo ocurre en varios fenómenos físicos, de la absorción, cuando se hace absorción de contaminante en el agua. La idea es que las partículas sean lo más finas posible para aumentar el área de absorción. ¿Sí? Ese es un concepto fundamental, que mientras más pequeña una partícula, el grupo de estas partículas tiene más área de contacto y facilita la reacción química o reacción física. Cualquier dos tipos de reacción. Después la temperatura, a mezclar con el agua, que acelera la reacción química. ¿Por qué aumenta la temperatura? Porque el cemento está compuesto de minerales, de moléculas minerales, ¿ya? Óxidos de minerales, pues lo que vieron en la diapositiva anterior, óxido de silicio, óxido de calcio, óxido de hierro, ¿ya? Esas partículas, esas moléculas, al reaccionar con agua, son reacciones exotérmicas. Entonces, por ello es que aumenta la temperatura un par de grados cuando se produce esa mezcla. ¿Ya? Esa mezcla de cemento con agua.
que es algo que evidenciamos en años anteriores cuando bueno, no había pandemia y en tecnología del hormigón hicimos laboratorio para el hormigón. Evidenciamos con un termómetro que aumentaba la temperatura de la mezcla. ¿Ya? O sea, se producía un aumento de temperatura bueno, si comparamos el cemento solo o el agua sola, y al mezclarse aumentaba la temperatura, se producía un aumento de temperatura. Y eso lo evidenciamos en el laboratorio. Lamentablemente, ahora por tema de pandemia no podemos hacer. ¿Ya? El tiempo fraguado, que sería el fenómeno durante el cual la pasta deja de ser plástica y adquiere rigidez tal que no admite moldearse. Ese ya cuando se endurece, ya está terminando el fraguado. O sea, cuando mantiene esa condición de pasta, está en condición de fraguado. Otra característica importante es la densidad que pueda tener, porque la densidad es producto de la composición química que pueda tener este cemento. Entonces hay rangos y son valores bastante similares. O sea, la composición varía de un país a otro, de zona geográfica a otra, por la materia prima que se utilice, pero hay un rango bastante similar y de densidad. Y eso hace que después esa densidad típica se utiliza para hacer los diseños de mezcla que van a hacer con los profes Juan Vich y Juan Figueroa. Esa densidad típica de cemento para hacer los diseños de mezcla. ¿Ya? Entonces también es clave esa característica, que tenga una densidad en el rango de lo que sería una densidad clásica de cemento. Su calor de hidratación, bueno, es lo que le mencionaba, que como habían reacciones químicas exotérmicas, sería la temperatura de la mezcla. También, pues este calor de hidratación está en función de la composición química que pueda tener este cemento. ¿Ya? Y eso tiene bastante importancia en estructuras masivas para el desarrollo de resistencia mecánica. ¿Por qué? Porque ese calor de hidratación, bueno, obviamente va a hacer que aumente la temperatura, y ese aumento de temperatura en la pasta va a producir otras reacciones químicas que se activan a esa temperatura. Entonces es como una reacción en cadena. Todo va encadenado cuando se está produciendo la cementación. Va pasando todo por etapas. Hay unas primeras reacciones químicas de los primeros segundos, minutos, después los primeros par de horas, días, y todo va encadenado. Y ese calor de hidratación es bastante importante por eso, ¿ya? Porque puede acelerar o retardar las reacciones que ven después. Y el otro, obviamente, es su composición química, que tiene que estar dentro de la composición típica de algún cemento, porque ya está estudiado todo lo que podría pasar con un cemento clásico. ¿Ya? O sea, la composición química es clave para poder anticiparse a lo que puede ocurrir durante la cementación. ¿Ya? Para poder anticiparse a lo que pueda ocurrir si usted hace la mezcla en un día de verano en Iquique o en un día de invierno en Punta Arenas. ¿Ya? El clima, el ambiente también afecta, porque el tiempo fraguado va a ser diferente. Entonces quizás en ambos casos tendrían que agregar algún aditivo, ya para que no se produzca una deshidratación en el caso de Iquique en verano, o no una hidratación, sino que no ocurra la reacción de hidratación por exceso de agua en el ambiente. Entonces hay que tenerlo eso en cuenta, ¿ya? Las condiciones climáticas también van a afectar. No es lo mismo colocar la mezcla en la cordillera a menos 5 grados Celsius que en una ciudad que está a 18 grados Celsius. Ya tienen que tomar las precauciones del caso. Entonces el agregado que va en esta mezcla puede ser arena, grava, piedra picada o escorias de alto orden. O si estamos hablando de un hormigón liviano, cualquier otro tipo de material granular que reemplace a los que están entre paréntesis. ¿Ya?
Todo eso se considera como agregado, ese material granular. Existe un agregado grueso, que el que ustedes pudieron haber visto ayer en el taller, el que supera los 5 milímetros, que es la grava. Eso, sobre 5 milímetros, puede ser que era grava, bajo los 5 milímetros se considera arena. ¿Ya? Entonces, lo particular del taller ayer era que yo intencionalmente coloqué que era arena y tamaños que no correspondían a arena, para que ustedes hicieran ese análisis, o sea, de que la persona que compró ese área, esa arena, no se percató que tenía un cierto porcentaje de grava, ¿ya? Y no estaba dentro de los rangos de arena, ¿ya? Entonces la grava es el agregado grueso, que es lo que comúnmente se conoce como piedra, pero la idea es que ustedes le llamen grava, ¿ya? En lenguaje técnico es grava, el que se usa para la mezcla de pasta cementicia. Y la arena, la que tiene un tamaño menor a los 5 milímetros, y el que se conoce como agregado fino. Y esa arena puede ser de una desintegración natural o producto de abrasión de rocas, ¿ya? Si hay piedra triturada, también depende del tamaño de esa trituración, que quizá es muy difícil que llegue a nivel de arena, pero sí a nivel de grava. A veces se puede utilizar como agregado, ¿ya? Y lo otro es la escoria de alto horno, también un subproducto de industria de acero, y se puede utilizar como un agregado. Se tritura esta escoria y se podría utilizar como un agregado para mezclarlo con el cemento y formar lo mismo. ¿Sí? Está como alternativa. El mortero, como les mencionaba adelante, es la mezcla solo de arena, cemento y agua. Y ahí es clave que... Profesor, ¿sí? disculpe que le interrumpa. Sí. Escoria de alto horno, no alcancé a escuchar, disculpe. La escoria de alto horno se refiere a como un subproducto de la combustión en el alto horno. El alto horno es el que se utiliza en la industria del acero. Cuando, bueno, si recuerdan ese material en la producción de acero, la materia prima se introducía al alto horno. Y en ese alto horno también van ocurriendo reacciones químicas dependiendo de la temperatura del alto horno. Entonces, como que entra la materia prima para hacer el acero, y ya abajo del alto horno sale un producto intermedio para después ser moldeado y bueno, hacer el post-tratamiento del alto horno. Ya, pero ahí en el alto horno quedan residuos. Y esos residuos del alto horno son esta escoria, que está aquí en la imagen, que son como estas esferas de color negro. Y esas se pueden utilizar como árido para el cemento. ¿Ya? Es como concepto de economía circular. O sea, esto que para la industria del acero es un desecho, como basura, un efluente sólido, por decirlo de alguna forma. Este desecho se puede reutilizar como un agregado. ¿Ya? Y ahí estaría claro que está dentro del concepto de economía circular, de tratar de que un producto de desecho tenga una utilización. Entonces, esa es una alternativa de agregado, la escoria de alto horno, que creo que el profesor Juan Figueroa ha dirigido tesis donde han utilizado escoria de alto horno para hacer mezclas de hormigón. El mortero es una mezcla de arena, cemento y agua. Lo que estaba mencionando es que la diferencia entre el hormigón y mortero la tienen que tener bien clara, ¿ya? Si hasta el día de hoy no sabía la diferencia, la idea es que desde el día en adelante tienen que saber la diferencia, ya, porque dentro de su especialidad es como algo fundamental, ya, es como si una enfermera no supiera la diferencia entre una vacuna y una inyección, ya, como algo similar, ya, algo bien clásico. Tienen que saber la diferencia entre un mortero y un hormigón. O sea, el mortero es la mezcla de arena, cemento, agua,
que sirve como está en la imagen para proyectarse al formar puede ser mortero fluido, mortero lanzado. Y puede ser para terminaciones, ¿ya? O también como producto de unión del ladrillo, que es como el uso clásico, ¿ya? Y también para proyectarlo, o sea, como para terminaciones de muro. Entonces, este mortero que es fluido, es un material cementante y agregado. Y ahí, como les mencioné en el párrafo anterior, tiene un agregado fino, que es la arena. Y ahí eso le da la consistencia fluida. Y si tuviera árido, o sea, gravas, no se podría fluidificar, o sea, no, ya pasaría a ser hormigón de partida y no se podría trabajar o no podría usarse como para pegar los ladrillos. Tiene que ser solo arena, cemento y agua. Y el lanzado, el que se lanza de forma neumática, como aquí la foto de la derecha, con una máquina que transporta y lanza el mortero y lo proyecta sobre una superficie a alta velocidad. Y los aditivos, que es otro componente importante del hormigón, sobre todo yo creo que es más común que tenga aditivos a que no tenga. Ya porque, por ejemplo, el caso de, no sé, constructoras pequeñas que tienen que cumplir plazos, y no sé, pues ya hacen la mezcla el martes y tiene que estar ya endurecido para el viernes, porque si no entregan eso ya cementado el viernes, viene el hito y les dice que no han cumplido la meta y no les paga la boleta garantía. Y eso implica que no tienen plata para pagar los sueldos en el mes siguiente. Y se les complica todo. Entonces ahí lo recomendable es usar un aditivo para que acelere ese fraguado, esa cementación, para cumplir con los plazos. Entonces, por lo general es bastante común, incluso para aumentar la resistencia del hormigón también se utilizan aditivos. Ya, y ahí el ingeniero hace la evaluación. ¿Me conviene hacer un diseño para que cumpla con esta resistencia o quizás me sale más barato diseñarlo para otra resistencia y agregarle el aditivo para llegar a la resistencia que quiero? Y ahí empieza a compensar, para hacer con el análisis en una balanza lo que conviene. Entonces el aditivo es bastante común, sobre todo en condiciones, también en condiciones extremas ambientales. También pues, se utilizan aditivos para que pueda fraguar, cementar a esas condiciones extremas, como el ejemplo que le da recién, no sé, pues, en Calama, en enero, Calama a pleno sol, o en julio en Punta Arenas, con lluvia. Entonces ahí, o que varios días de lluvia y mucha humedad ambiental. Mucha humedad ambiental, o sea, ambiente con neblina, de varios días. Ese tipo de condiciones implica que deberían usar un aditivo porque los diseños no están hechos para ese tipo de condiciones ambientales. Están hechos como para condiciones ambientales promedio. ¿Ya? Temperatura ambiente, no sé, 15 grados, 20 grados, una humedad relativa promedio del 50%, ¿ya? Pero ¿qué pasa, no sé, por la zona del Caribe con humedad relativa del 80%? Hay mucha agua disponible en el ambiente. Y si hay mucha agua en el ambiente, esa agua va a tratar de entrar a la mezcla de cemento, pasta cementicia. ¿Ya? Solamente por diferencia de concentración. Va a haber una alta concentración de agua en el aire y eso va a compensar la concentración de agua que haya en la mezcla. Y puede retardar la exudación del agua. ¿Ya? En el refrigado se requiere que exude un poco de agua. Ya está dentro de lo permitido y hay un porcentaje que después van a ver con los profes Juan Vich, Juan Figueroa, que se considera un porcentaje de exudación, o sea, de pérdida de agua, que eso está dentro de lo que debería ocurrir para la cementación, una exudación del agua. Pero si el ambiente está
muy saturado de agua, o sea, neblina y mucha humedad ambiental, esa exudación va a ser más lenta o no se va a producir, porque no va a haber esa diferencia de concentración. ¿Ya? Entonces, para esos casos que son diferentes a lo teórico, es que se ocupan aditivos. ¿Ya? Como ejemplo, aditivos químicos que pueden modificar el fraguado, las características de endurecimiento de la pasta, ¿ya? Pueden hacer que una pasta cemento sea más fluida, que tenga más plasticidad. Por ejemplo, si quieren hacer un molde que tiene muchas curvas, es bien complejo el molde, quizás necesitan que sea una pasta bastante dócil. ¿Ya? Entonces también ahí se puede agregar un aditivo para aumentar la docilidad de esa pasta y poder dar la forma y que se adapte más fácilmente a ese moldaje que puede ser raro, o sea, extraño, que es lo que se le ocurrió al arquitecto, una forma extraña para el edificio. O para una escalera, no sé, para darle una forma diferente diferente a una forma tetragonal. También pueden haber aditivos para la reducción de agua, para que sea más plástica la mezcla de hormigón, ya porque hace que se reduzca la tensión superficial. Entonces, si se reduce la tensión superficial, genera que el agua se requiere menos agua para hacer la mezcla. ¿Ya? Entonces, eso sería un aditivo a utilizar en casos de, no sé, pues si llegamos al caso extremo de sequía o crisis de sequía como tal, probablemente quizás van a haber restricciones de uso de agua. ¿Y ahí qué va a pasar con la empresa constructora que necesita agua para hacer la mezcla de hormigón? Entonces, para requerir menos agua para la mezcla, también existen aditivos que se agregan a esa mezcla. Entonces se agrega el aditivo y con menos agua se logra la misma resistencia o las mismas propiedades. Hay otros aditivos que pueden incluir aire. O sea que al agregar el aditivo hace que quede aire atrapado en esa pasta cementicia, que es clásico para climas fríos. O sea, si se va a usar si se va a instalar ese hormigón en la cordillera, por decir algo, un clima frío extremo, debe tener inclusión de aire. ¿Por qué? Porque si ese edificio, esa construcción está expuesto a periodos de temperatura bajo cero, el agua que está en esa pasta cementicia, en ese hormigón, va a tender a solidificarse. ¿Ya? Entonces, si se solidifica, acuérdense que el agua tiene la particularidad de que al cambiar de fase líquida a sólida o al solidificarse, aumenta de volumen. ¿Y qué pasa si aumenta de volumen? La molécula que está dentro de un sólido va a producir tensiones. Y esas tensiones al final repercuten en grietas. Entonces, ¿qué pasa? Al incluir aire, queda un hormigón más poroso. ¿Ya? Y al haber poros, esos poros amortiguan el aumento de volumen del agua congelada. Entonces, permiten contener ese aumento de tensión por el aumento de volumen del agua en clima frío. Entonces, se agrega ese tipo de aditivos para construcciones en clima frío extremo. El otro aditivo minerales, que pueden ser como puzolanas, de silicio, que pueden reducir el agrietamiento del hormigón. Bueno, eso vamos a ver ahora, quizás en la próxima clase, cuando ya entremos en el detalle en la composición química del cemento. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de este hormigón? Es el material usado más extensamente en el mundo. Como decía al principio de la clase, hacia donde ustedes miren, hay hormigón. Ya sea como mortero, como hormigón como tal, como hormigón armado, ¿ya? Los puentes, las calles, las veredas, las casas. Estamos rodeados de hormigón. ¿Ya? Entonces es el material más usado. ¿Ya?
pero algo que no es tan resistente ni tenaz como el acero. Entonces por eso es que se refuerza con acero, y por eso se llama hormigón armado, ¿ya? O también se puede llamar, también existe el hormigón reforzado, que es al incluir como este esqueleto de acero, hace que mejore la resistencia y la tenacidad de este hormigón, ¿ya? Entonces, ¿qué hace que este hormigón sea el material más usado? ¿Ya? Hay tres razones para ello, ya que para responder esa pregunta. La primera razón es que posee una excelente resistencia al agua. Existen construcciones de hace cientos de años que todavía siguen en pie, ya que están basadas en cemento, no el cemento como tal que conocemos ahora como cemento Portland, pero sí tienen características similares al cemento, ¿ya? Entonces, han soportado la variabilidad del clima en el tiempo, ¿ya? Los edificios soportan el agua, podrán absorber agua, pero resisten la presencia de agua. Entonces, esa es una primera razón, ¿ya? Que a diferencia de la madera y el acero, no resisten el agua. La madera sufre una descomposición biológica y el acero sufre la corrosión, ¿ya? Entonces, comparando con la madera y acero, el hormigón podríamos decir que tiene una excelente resistencia al agua, ¿ya? Porque no sufre ninguno de esos dos cambios. Sí se ha afectado el exceso de agua, como todo en exceso se va. Porque permite algunas reacciones químicas, a pesar de que ya está cementado, ya está endurecido, pueden seguir ocurriendo reacciones químicas en eso mismo. Entonces la presencia de agua, de mucha humedad, presencia de que esté siempre húmedo el hormigón, también va a producir que empiecen a generarse nuevas reacciones químicas. Y probablemente al pasar el tiempo eso se va a deteriorar, ¿ya? Pero si solo hablamos de agua ambiental, una lluvia, neblinas, vientos húmedos, eso el hormigón lo soporta ahí, ¿ya? Entonces, también se ocupa para transportar agua. Los canales son en base a hormigón. Las piscinas son en base a hormigón. Lo que sí se coloca un impermeabilizante, ¿ya? Porque el hormigón es poroso, absorbe agua. Entonces, en el caso de un canal o una piscina, si no tiene el impermeabilizante, toda esa agua va a pasar por los poros del hormigón, ¿ya? Entonces se coloca un impermeabilizante para que no difunda el agua desde el interior hacia el exterior, ¿ya? El hormigón facilita que los elementos de este hormigón estructural puedan ser moldeados para dar una variedad de formas y tamaños, ¿ya? Entonces existen distintas formas de escaleras, cañerías, asientos, panderetas, bloques. Hay ladrillos también de hormigón, de cemento, ¿ya? Esa es la segunda razón, ya que permite una fácil trabajabilidad o moldeabilidad, ¿ya? Es fácil trabajar y darle forma al hormigón. Entonces eso también es una razón importante. Está también, por ejemplo, el caso del hormigón armado, que contiene varillas de acero, que es la foto de la izquierda, y se diseña bajo la suposición de que los materiales actúan juntos para resistir la fuerza. O sea, con los diseños que verían con los profesores, y también diseños después en cursos posteriores, diseños estructurales, ese diseño de fuerza o balance de fuerzas es pensando en que juntos, tanto el acero como el hormigón, están soportando la fuerza, ¿ya? Es un trabajo como de colaboración entre ambos, ¿ya?
El pretensado es un hormigón que al tensionar cables de acero se introducen 3 esfuerzos de magnitud. O sea, son cables muy tensos y esto se rodea de hormigón. Ya quedan los tensores y rodeados de hormigón. ¿Ya? Son hormigón pretensado. Y la razón 3 es el material más económico y más rápidamente disponible en obras, ¿ya? Para el uso, o sea, para hacer un muro, para hacer puentes, para hacer veredas. Si comparamos las opciones que tendríamos y lo que requerimos como producto final, sería el más económico. Porque uno podría decir, pero la madera quizás es más barata, ya, pero no podría ser una vereda de madera, ¿ya? O un edificio completo un edificio de 50 pisos de madera. Aunque los chinos, ustedes buscan en YouTube, hay edificios de madera que están haciendo los chinos en el último año. ¿Ya? Pero siguiendo la tendencia normal, así como lo clásico, eh, para las aplicaciones clásicas sería el más económico y más rápidamente disponible. ¿Ya? Sabiendo la utilidad que va a tener. ¿Ya? Pues, repito, quizás la madera podría ser más barata, pero no me va a dar las mismas propiedades que requiero para la aplicación para el producto. Bueno, los componentes principales son... Y eso, por ejemplo, aquí, bueno, esta información ya la busqué el año pasado, no me percaté de buscarlo nuevamente, porque yo he leído noticias, he escuchado noticias de que los materiales de construcción están subiendo, o subieron. Entonces, no sé si sigue ese precio, no recuerdo, no revisé. ¿Alguno de ustedes ha visto el precio del cemento ahora, hoy día, o ayer, anteayer? ¿A cuánto está el saco de cemento? El de 25 kilos. Porque el año pasado estaba a 3.280. ¿A cuánto está ahora el saco de cemento? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, acá depende de la ferretería, profe. Pero más o menos. Como 3.400, 3.600. Sí, está a 3.600, profe. A 3.676 sale aquí. Ah, ya. Profe, Eso implica 3.600, sería 300 pesos más. Ha subido un 10%. aquí, profe, aquí en San Javier, ¿Sí? alcanzó los 4.100 el saco de cemento. Ah, ya. Sí, y en Talca, alguien en Talca. Ojo, en Talca es más caro, como es ciudad, siempre es más caro en la ciudad que en zona rural. En Prodalam sale a 3.676, que es lo que está ahí cerca de Baroli. Ah, ya. Acá, Entonces, acá en el Home Center de la Florida está como a 3.008. ya, pero subió. Subió como 10, 20% el cemento. Ya, o sea, subió más que el IPC. El IPC será entre 3,5 y 5%. Entonces quiere decir que hay algo anómalo. ¿Ya? Ya, porque esa es como la comparación que uno debería hacer, que el precio debería mantenerse alrededor del aumento del IPC. ¿Ya? Si no, eso provoca que el IPC del próximo año sea muy alto o se produzca inflación en la economía. ¿Ya? Puede ser inflación porque se inflan los precios. Entonces ahí quizás debería haber subido un 5% más a 3.400. ¿Ya? Entonces ahí esa anomalía es la que está estudiando ¿qué fue lo que leí? La superintendencia junto con el CERNAC, porque detectaban este aumento de precios anómalos. Justo y el otro día hablando con un dueño de una empresa de materiales, no voy a especificar qué material, nada, pero hablé con un dueño de una empresa de materiales, y él me contaba de que es simplemente producto de la oferta y demanda, porque ellos, como una empresa que vende materiales, suben el precio, o sea, o lo ofrecen más caro y la gente igual compra. ¿Y por qué?
porque hay más plata disponible circulando con respecto a los retiros de los 10%, el IFE, hay más plata circulando. Entonces, al final quedamos las mismas, porque como hay más plata circulando, por ley de la economía, oferta y demanda, los precios suben, y al final un beneficio que era para paliar un poco los problemas económicos, al final quedamos las mismas. Porque por oferta y demanda, el empresario como ve que hay más plata, y él ofrece más a más precio, y la gente igual compra. Entonces yo como empresario, ¿por qué voy a mantener el precio si la gente igual me compra el producto si yo lo subo 1.000 pesos más? ¿Ya? Entonces, eso es lo que es como básico de economía y lo que quizás no ven los políticos, que creen que al hacer circular más plata, creen que la gente va a estar mejor económicamente, y no es tan así, porque simplemente quizás va a ser un mes, va a ser así, pero después la economía se va a estabilizar, y aunque en el futuro, bueno, estoy haciendo el tema, pero un comentario, como, entre paréntesis, normal, un comentario social. Si ha aumentado, por ejemplo, un sueldo mínimo, ya, exageremos a 600.000 pesos. ¿Qué va a ocurrir? Que el mercado se va a regular nuevamente, los precios van a subir y van a quedar la misma. O sea, algo que costaba 1.000 pesos, probablemente va a costar 2.000 pesos, y de nuevo el sueldo mínimo no va a alcanzar. Es decir, Profe, se regula solo. Sígueme. por ejemplo, si yo compro una gran cantidad de sacos de cemento, igual puedo pedirle a la empresa que me lo vende que me haga un precio. Sí, bueno, por eso quizás la ferretería, no como cadenas multinacionales, es más factible. Incluso las empresas constructoras hacen ese convenio con las ferreterías. Ya las constructoras pequeñas, bueno, yo sé que, por ejemplo, bueno, ustedes son de sí. Se conoce al profesor Cristian Correa, pues él tiene una constructora. Y yo sé que él, como siempre está comprando materiales para las obras, les dan precio de constructora. Ya le hacen un descuento por el volumen que compran. Porque estos precios que están aquí es para el usuario normal, pues alguien que quiere hacer una obra en su casa, ya, no sé, pegar un par de cemento, hacer una parrilla, algo en su casa. Pero si llega una empresa constructora, obviamente los precios van a ser mucho menores, ya, por el volumen que compran. Lo mismo las constructoras que le compran directo a la distribuidora de cemento, el precio es mucho menor al precio de mercado. Una es por el volumen, y otra es porque, como siempre están consumiendo, es asegurar a ese cliente. Es un gana-gana. La empresa constructora le va a comprar siempre a una misma distribuidora de cemento porque le va a dar a menos precio, y la empresa que distribuye el cemento, para mantenerlo fiel a ese consumidor, se lo da a menor precio, y así se asegura un stock. Entonces le conviene a la empresa que distribuye el cemento que le compre, por ejemplo, una constructora grande, no sé, por la Malpo. Le conviene que la Malpo, por ejemplo, le compre el cemento a esa empresa de cemento. O sea, porque son grandes volúmenes y tiene una venta segura, ¿ya? Entonces ahí el precio baja, ¿ya? Y ahí depende del acuerdo que se haga entre ambas empresas, ¿ya? Pero el precio que uno ve así clásico es precio al por menor, ¿ya? Quizás llegará un 30% menos al por mayor, 40% menos. Son grandes reducciones de... Entonces esos tipos de hormigón se puede clasificar como hormigón liviano, hormigón normal, hormigón pesado, que es de acuerdo a la densidad, que también se los comenté la clase antepasada, ¿ya? La densidad clásica está alrededor de 2400. Ya no es un valor fijo, exacto, que siempre preguntan, ay, ¿qué pasa si es 2400? Está dentro de ese rango, ya puede ser 2200, 2700, y lo que está alrededor de este valor es hormigón normal, ¿ya? Y un hormigón pesado como tal es una densidad sobre 3200, y un hormigón liviano es bajo los 1800.
¿ya? Pero esa es como la separación de los tipos de hormigón de acuerdo a densidad. El normal, el clásico, que se ocuparía, por ejemplo, para hacer muros, ¿ya? Según su resistencia mecánica, está resistencia moderada, que sería como lo más clásico, entre 20 y 40 megapascal, y alta resistencia sobre 40 megapascal, y baja resistencia 20 megapascal, ¿ya? Y aquí un detalle que nunca está de más recordarles, que el prefijo mega es con M mayúscula, ya, porque ustedes lo anotan en un informe técnico con M minúscula, significa milipascal, es decir, milipascal sería, a ver, sería un pascal dividido en 1000, o sea, 0,002 pascal, cuando es una M minúscula. Milipascal, no es lo mismo que megapascal. Entonces es importante esa notación, ya que no es un detalle, ¿ya? Entonces, esa es parte del lenguaje técnico que tienen que conocer, que tienen que dominar. Una M mayúscula para mega. Y Pascal también es P mayúscula, no con P minúscula. La resistencia al hormigón es una función del proceso de hidratación, es decir, de las reacciones que van a ocurrir en el proceso, en estos 28 días, como está aquí mencionado ya. Esos 28 días que, si es que hacen en los laboratorios con los profesores Juan Vilche y Juan Figueroa, ustedes van a esperar 28 días para medir la resistencia de un bloque, de un cubo de hormigón, ¿ya? Los clásicos que hacen la mezcla, le miden docilidad, después llenan los moldajes, que son cubos, los llenan con la muestra, y esperan 28 días para medir la resistencia. ¿Ya? Porque en esos 28 días está ocurriendo la cementación, ¿ya? Y tienen que estar curadas. ¿Qué significa que estar curadas? Se sumergen en agua para asegurarse que no pierda agua, ¿ya? Entonces hacen ese curado. Y es una forma de medir la resistencia en forma experimental en el laboratorio. Porque obviamente en la obra no van a estar sumergiendo el edificio en agua para que fragua, sino que es para medir la resistencia a una muestra curada, ¿ya? Y eso es para llegar a un estándar de temperatura y humedad. Entonces, esas pruebas o esos ensayos de resistencia se hacen bajo esas condiciones. Entonces, el diseño de mezcla que ustedes van a hacer con los profesores es de acuerdo a ese proceso de laboratorio, ¿ya? Ustedes van a diseñar una cierta resistencia, no sé, 20 megapascal, ya que esta mezcla sea para 20 megapascal. Entonces hacen toda la mezcla, la moldean, la curan, esperan 28 días, y al final de los 28 días hacer el ensayo de resistencia. Y eso debería ser similar a lo que ustedes diseñaron, ¿ya? Y si no es similar o muy diferente, hay que ver el por qué. ¿Qué pasó entre medio que en vez de 20 en el experimento me da 17? ¿Qué pasó que quizá hice mal el diseño, mezclé mal? Ahí pueden haber muchos factores. Entonces ahí hay que ver todo lo que se hizo durante la elaboración de la muestra, ¿ya? O quizá los cálculos están malos. Hay que revisar todo. ¿Qué hace que exista esa diferencia? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay distintas curvas. Por ejemplo, aquí la primera curva es cuando está en ambiente aleatorio todo el tiempo, cuando está al aire después de 7 días de curado húmedo, se hacen un curado y después lo sacan al aire, o al aire después de 28 días curado. O sea, lo tienen curado 28 días y después lo sacan al aire. ¿Ya? Son distintas curvas. Y bueno, ese detalle ya de laboratorio lo van a ver con los profesores, ¿ya? O sea, de la determinación de la resistencia. Entonces, la resistencia a la tensión y flexión son por lo general el 10 y 15% de la resistencia a la compresión. Con los profesores hacen el ensayo de compresión, tanto con el compresor digital como el análogo.
¿ya? Y hacen esa medición y por lo general se dice que si ustedes midieran la tensión y flexión de esa misma mezcla, aunque también hay equipos que miden la flexión en el lavatorio de materiales, pero ahí tienen que hacer una barra, ¿ya? Tienen que hacer una barra para hacer el ensayo de flexión. Ahí les daría entre el 10 y el 15% de lo que resulta en el ensayo de la compresión, ¿ya? Entonces el área bajo la curva de esto de resistencia a compresión versus el tiempo es lo que se denomina como la tenacidad, el área bajo esta curva. ¿Ya? Le da un dato de la tenacidad y también una variable a comparar con otras muestras de hormigón, ¿ya? Entonces esas deformaciones del hormigón pueden aparecer sin haber sido cargado, ya como resultado de cambio de humedad ambiental y temperatura, y el hormigón fresco húmedo sufre una retracción por secado, ya cuando se expone a la humedad ambiental. De todos esos detalles que algunos profesionales no toman en cuenta, como que asumen que hacer la mezcla es algo físico, y no es así. La mezcla de hormigón son reacciones químicas, más que físicas. Es todo un mundo complejo que está ocurriendo. Entonces, hay que comprender que van a haber cambios de volumen debido a estas reacciones químicas. Por ejemplo, si se acelera ese secado, se produce una retracción rápida. Y eso también puede repercutir en que falle o disminuya la resistencia de eso mismo. Porque ustedes pueden hacer un súper diseño perfecto de la pasta, pero si después, a la hora de aplicar este hormigón, hacer la mezcla, de la mano de obra, no lo hace correctamente, pierde todo el trabajo que hizo el ingeniero civil del diseño, ¿ya? De determinar tanta cantidad de esto, tanto de agua, tanto de árido, ¿ya? Y a estas condiciones, con este tipo de árido, no con otro. Pero si el jefe de obra y la mano de obra o el jornal no aplican eso, se pierde todo lo pensado, ¿ya? Entonces, quede claro bien eso, que no es una mezcla física lo que está ocurriendo, ¿ya? No es tan simple como tal. No es mezclar piedra y polvo, ya. O sea, no es así de sencillo. Porque algo que evidencia eso, que es algo complejo, es que darse cuenta de que aumenta la temperatura. Eso es una evidencia de que hay reacciones químicas exotérmicas, ¿ya? Al producirse la mezcla, ¿ya? Y si se calienta mucho, se puede producir un secado excesivo del agua o una pérdida excesiva de agua, ¿ya? Entonces, por eso, todos los diseños que van a ver con los profesores con Bicho y con Figueroa deben considerar ese parámetro, ¿ya? Qué tanta temperatura aumenta o esas reacciones, ¿ya? Todos los modelos de ingeniería, diseño, tienen parámetros de ajuste. Probablemente esas constantes de ajuste es que consideran la variabilidad de las muestras, ¿ya? Y eso es típico en ingeniería. En ingeniería estamos llenos de factores de corrección en la ecuación. Y es producto de eso, de que para poder aplicar la ecuación teórica en el campo laboral, en el día a día, ya se ocupan ahí factores de corrección, para llegar y aplicar la ecuación de acuerdo a las particularidades del proceso. Entonces, por otro lado, los elementos de hormigón pueden registrar un considerable aumento de temperatura debido a una pobre disipación de calor generado por la hidratación del cemento, ¿ya? Entonces ahí se produce una retracción térmica al enfriarse después ese hormigón, ¿ya? Ahí. Y eso genera grietas. Eso, o sea, los cambios de volumen que se producen dentro de esta matriz de cemento, de pasta, a la larga van a producir grietas, porque se generan tensiones internas, ¿ya?
Otra información importante del hormigón es su permeabilidad, ya que no solo depende de las proporciones de la mezcla, la compactación y el curado, sino que también va a depender de las microgrietas causadas por la temperatura normal y los ciclos de humedecimiento. ¿Ya? También un factor importante es la permeabilidad. Como vamos a ver en las clases que siguen, bastante importante, porque permite difundir al agua al interior de esta matriz de la pasta cementicia y que se generen las reacciones de hidratación. Entonces, esta permeabilidad también es algo bastante importante para que se generen estas reacciones de cementación. Entonces, por lo general existe una estrecha relación entre la resistencia y la durabilidad del hormigón, que está ligado a esa característica de la permeabilidad. Porque es que es toda una cadena de factores. Porque esta permeabilidad afecta o favorece las reacciones químicas. ¿Ya? Entonces eso al final repercute en las propiedades finales de la pasta. Esta pasta cementicia es compleja, como les mencioné, y por sobre todo en la zona de transición interfacial, que es lo que les mencioné en ciencia de los materiales. La zona de transición interfacial es la zona más cercana al árido, en donde se une la pasta con el árido. ¿Ya? Esa zona de transición interfacial es compleja porque está ocurriendo gran parte de las reacciones químicas y físicas. Ya ahí en esa zona se generan los primeros cristales de cementación. Si hay elementos en el árido de alta concentración, por ejemplo cloruro, difunden en esta zona y empiezan a reaccionar y generar subproductos en esta zona de transición. Entonces de ahí es importante la composición química del árido. ¿Ya? No es un detalle, algo que se pueda menospreciar la composición química del árido, porque por ejemplo, una alta presencia de cloruro al final va a afectar a una corrosión más rápida del acero, ¿ya? Porque va a acidificar la pasta y la acidificación va a facilitar las reacciones de corrosión. ¿Ya? Lo mismo con los sulfatos, lo mismo con la presencia del lignito. La presencia de esos elementos hacen que las propiedades del hormigón para el que fue diseñado no se cumplan. Probablemente puedan bajar la resistencia mecánica o se puedan generar grietas porque se generan hidratación de otras moléculas, aumenta el volumen, etc. ¿Ya? Entonces, esa zona de transición es importante y compleja. ¿Mm? Y es el punto débil en la pasta hormigón, porque es el punto de unión con el árido. O sea, tiene que haber una buena adherencia de la pasta con el árido. ¿Ya? Entonces, si no hay una buena adherencia, se genera de nuevo un punto débil con respecto a la resistencia mecánica. ¿Ya? Porque el árido va a quedar como suelto. No sé si alguna vez han visto cuando el árido en el hormigón se suelta, o sea, queda como la forma nomás del árido dentro de ese hormigón. Se suelta, o sea, no hay una buena adherencia. Y eso también es problema ya sea de la forma del árido, también de la composición de ese árido, o que no se logró la unión o la adherencia perfecta entre el árido y la pasta mientras se mezclaba. ¿Ya? O también puede ser que sea muy dócil la pasta y todo lo árido empieza a decantar. Entonces como que al final queda como si hicieran un pilar de hormigón y todo el árido empieza a decantar y al final queda como el primer tercio, todo el árido y arriba la pasta. No, pues eso tampoco es la idea. Y eso es que también, si se logra una buena adherencia del árido con la pasta, se evita esa decantación. Entonces, esa adherencia facilita las reacciones químicas, esa reacción química es compleja, y esas reacciones
permiten la homogeneidad del hormigón y que todo el hormigón tenga las mismas propiedades. ¿Ya? Entonces, como ligantes en esta mezcla se han usado como, por ejemplo, arcilla, asfalto, yeso, cal y cemento. En este caso que estamos viendo, el ligante propiamente tal es el cemento. ¿Ya? Pero construcciones antiguas han usado otro tipo de materiales como ligantes, que han sido, y actualmente ya lo que más se ocupa es el cemento. ¿Ya? Y eso se ha unido a otro material, a un área, un agregado, que pueden ser piedra, adobe, ladrillo, eso es lo clásico. Entonces, cuando el material inerte es un árido pétreo, que se mezcla con el ligante, y el conjunto se vierte a granel con moldaje, y ahí se forma el famoso hormigón. Y el ligante para formar el mortero, voy a repetir la idea, es solo arena con el cemento y agua. ¿Ya? No tiene grava. Y el hormigón entonces pertenece a una familia de materiales de construcción que consiste esencialmente en la unión o composición de un material pétreo con una pasta ligante, y el material pétreo debe ser inerte. ¿Ya? O la composición química debe estar bajo los niveles que sale en la normativa. Eso se llama denominarlo como inerte, ya que la composición química de este material pétreo no afecte a la pasta. ¿Ya? Que obviamente no va a tener 0% cloruro o 0% de lignito, no, muy difícil que ocurra eso. Pero sí, por algo existe ese límite en la normativa, porque ya se ha estudiado, se investigó, de que sobre ese límite la pasta se ve afectada. Entonces el ligante es ese material activo que cumple con la condición de plasticidad y docilidad, que sería el cemento. Entonces se mezcla este cemento con agua y forman la pasta conglomerante, que lo he denominado en la clase como pasta cementicia. ¿Ya? Y eso puede estar bajo el agua o bajo el aire. ¿Ya? Y eso le da la resistencia y la dureza final al hormigón. ¿Ya? Entonces, eso es como resumen. La próxima clase, que sería el martes, ya entramos más de lleno a la química de la parte de cemento, pero con la introducción, el marco teórico. Y ahí van a haber muchas cosas nuevas, ya con respecto a lo que está ocurriendo durante la cementación del hormigón, que es un material clave y fundamental en su formación. Por eso es tan profundo el análisis que se hace al hormigón, dada su especialidad. ¿Ya? Y lo tanto que se ocupa este material. ¿Hay preguntas? Parece que mandaban el precio del Solberg. Que dijeron que era entre 1.008, no sé. Ya, muchachos, consultas, dudas, para cerrar la clase. Dejar de grabar.